nos encontramos cerrando la serie de servicio y ahora vamos a tener el foro para darle respuesta a esas preguntas que nos han enviado. Tenemos unos invitados muy especiales, no dudamos que las respuestas a las preguntas van a ser sumamente enriquecedoras, así es que bienvenidos a todos. Bienvenidos. Víctor, Walter, nos engalanan esta mesa hoy. Gracias y gracias a los que están conectados. Gracias compañeros de foro y gracias también a todos los que están conectados pues escuchando y viendo este programa. Muchas gracias también, estamos la verdad que disfrutando este momento donde estoy seguro que no solamente ustedes que están viendo este programa van a ser enriquecidos, sino que también todos nosotros por todo el aporte con este foro de formación de ideas. Estoy seguro que Dios va a hablar. Sí, definitivamente. Amén. Nosotros somos los primeros edificados, sí, los que más aprendemos y nos encanta hacer esto. Hemos tenido cuatro estudios. Si no los has visto, pues te invitamos a que los puedas ver. Están en la plataforma de YouTube de CCI El Salvador y les invitamos porque no nos alcanzó el tiempo, pero tratamos de cubrir lo más que podíamos y también con esas preguntas creo que vamos a complementar mucho. La primera pregunta que nos llegó dice así: quiero servir, pero quisiera saber qué necesito para poder hacerlo. Una pregunta bien común, ¿verdad? Sobre todo cuando las personas son recientes en la iglesia, quieren servir, pero no saben cómo o qué necesitan. Bien interesante la pregunta, la verdad que hay muchas personas que sienten tanto agradecimiento y vienen a Dios, vienen a la iglesia, entonces dicen lo menos que yo puedo hacer es servir. Ahora yo recuerdo que en una de las primeras charlas, por decirlo así, que dimos acerca del servicio, hablábamos acerca de las motivaciones, ¿verdad? Entonces una cosa bien importante que tú debes saber es ¿qué es lo que te motiva? Creo yo que una buena motivación es estar agradecido con Dios. Ahora hay otras personas también que quieren servir porque todavía sienten un remanente de culpabilidad. Dicen, no me siento completamente libre de mis pecados o yo he sido tan pecador que quieren ganarse, por decirlo así, el reino de los cielos a través del servicio. Es una motivación completamente correcta. Ahora, pero si tú eres una persona que quiere servir a Dios de corazón, por agradecimiento, la mejor forma es conectarte con alguien de tu iglesia y preguntarle, de reconocer también, debes reconocer cuáles son tus dones, los talentos que Dios te ha dado y pues partir de ahí, ¿verdad? Porque por supuesto, por ejemplo, en mi caso, a mí me encantan los niños, me encantan los jóvenes, pero siempre por alguna razón quizás soy muy serio y me ha costado. Trabajo mejor con adultos. A lo mejor tú eres diferente, pues tienes un espíritu más juvenil, entonces hay oportunidades. Entonces si tú no sabes cómo, pues pregúntale a alguien que sepa y estoy seguro que con el mayor de los gustos te va a conectar y te va a decir cómo servirle a Dios. Yo agregaría que el servir al Señor es como el tema de la gracia, el tema de la salvación, perdón, es por gracia, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en nuestro corazón es que vamos a querer servirle a Dios por gracia, ¿verdad? Creo que aunado a eso es importante un tiempo de oración. Creo que es importante un tiempo de oración porque ¿quién mejor que Dios sabe el plan que tiene para nosotros? Así es. Yo creo que Él nos va a colocar en el lugar correcto, en el momento correcto y con la gente correcta. Entonces, cuando nosotros oramos primero por gracia y sabemos que servirle a Dios es como cuando fuimos salvos, no es una recompensa para justos, sino un regalo para culpables. Y bajo ese concepto, nosotros le queremos venir a servir a Dios, viendo eso como una oportunidad, un regalo para una persona culpable. Nos va a llevar inmediatamente por agradecimiento a la presencia de Dios, a buscar de Dios. Y en esa búsqueda de la oración, creo que Dios nos va a manifestar a todos los potenciales servidores donde nos quiere usar Él para la gloria de su nombre. Sí. Bueno, también les diría yo que ser humilde, ¿verdad? Ser enseñable es importante porque
y siempre, no solo cuando estamos comenzando, porque ahí la pregunta estoy queriendo comenzar, pero es mantener esa habilidad de ser humilde y enseñable. Todo el camino a veces se pone difícil porque creemos que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, pero si está comenzando esta persona y quiere mantener en su mente y su espíritu, y siempre tengo que poder aprender de alguien, ser humilde, ser enseñable, no importa que acaba de comenzar, o llevo 10 años en esto, 20, pero ser eso, humilde y enseñable, diría yo que es bien importante. Sí, todas esas opciones, todos esos puntos de vista son valiosos, son importantes, y no debemos olvidar que lo que nos debe motivar a servir a Dios es el amor que hemos recibido de Él. Ese amor que también decía Víctor, recibido de gracia, y ese amor, si lo hemos recibido realmente, es lo que nos necesitamos para servir, porque sin amor, ¿cómo vamos a llegar a los demás y a transmitir ese mensaje de Dios que es de amor? Así es. Bueno, continuamos con la pregunta 2. Está la agüita. Tome agüita. Estelada. La gente me presiona para servir y no quiero hacerlo por esa razón. ¿Qué me recomiendan? Esto se da bastante, ¿verdad? Sí. Dentro de la iglesia, de las iglesias. Sí, es bien feo, ¿verdad? Porque la verdad que tiene que ser un acto espontáneo. Y porque lo que estamos diciendo va pegado a la otra pregunta. Es un fruto del amor y el agradecimiento. Yo hablaba justamente con alguien de esto y que se sentía así. Se sentía que la gente lo presionaba y se sentía que rechazaba entonces el servir, pues las responsabilidades por esa razón. Entonces me decía, yo le preguntaba, ¿tuviste alguna mala experiencia antes con el liderazgo, con alguien? ¿Abusaron de ti de alguna manera? Le digo yo, sea que en tu empresa o en un ministerio. Y me dijo que sí. Entonces que cuando alguien venía y quería presionar un poquito, o sea, como que ahí estaba esa herida y él rechazaba entonces el poder hacerlo. Número uno, pues la verdad que nadie nos tiene que obligar a nada, ¿verdad? O sea, si es de esa manera, con una presión, Dios no nos está mandando. O sea, Dios no es así. Dios dice que nos ha dado libre albedrío y yo puedo elegir libremente, ¿verdad? Caemos en ese error a veces, las organizaciones, la iglesia, o que queremos obligar a alguien, pero lo primero sería que sea voluntario. Si hay alguna herida, algún pasado por lo cual asocia esa presión, también sanarla. Y también pedir consejo, así como ahorita están preguntando, porque de hecho nadie tendría que obligarle a servir a alguien. No sé qué piensan ustedes. Yo creo que por las mismas necesidades orgánicas de una iglesia, siempre se anda como a la casa reclutando servidores, ¿verdad? Las personas que están en autoridad, sean líderes, pastores, van a tratar de ampliar su rango de visión para ver potenciales servidores, ¿verdad? Yo creo que se puede generar una especie de presión saludable, lo voy a llamar yo, ¿verdad? A la búsqueda de querer tener buenos elementos sirviendo al Señor. Pero tú decías algo bien importante, el tema del libre albedrío. Yo creo que se pueden combinar ambas cosas, ¿verdad? El manejo de una presión saludable y estar claro que también tengo derecho a mi autodeterminación delante del Señor, porque Él me ha dado un libre albedrío, ¿no? Y yo lo englobaría más que todo en un concepto de discernir eso, porque inclusive Dios puede usar esa presión para estar diciendo, ahí te necesito. Sí, exacto, muy bueno. Entonces, si venimos, ¿verdad?, de entrada y me están presionando y no, esto no es de Dios, y lo mando a volar, de repente vea que no esté Dios atrás de esa presión, ¿verdad? Porque realmente tiene un propósito para mí y me está diciendo, hey, levántate. Sí. Entonces yo creo que el tema del discernimiento para mezclar bien la parte de la autodeterminación como personas con libre albedrío y la parte también de, ¿cómo se llama?, del manejo de una presión saludable. Es súper importante. Súper bueno. Sí, conocí un ejemplo de alguien que lo presionaron para hacer algo. Y entonces decía, no, esto es de los hombres, esto es de los hombres. Y buscó a Dios, ¿verdad? Buscó a Dios en oración y le pidió 3 señales. Es un caso de la vida real. Pero al final Dios le fue contestando las señales que le había pedido y definitivamente era un sí de parte de Dios. Entonces como que es importante esa comunión con el Señor para discernir si esa presión es por
por venirte, andar esto, porque... Puede ser en la carne, ¿verdad? O si realmente es un llamado de Dios, porque los llamados de Dios casi siempre incomodaban a las personas que vemos ahí que quedaron plasmadas en la Biblia. Sí. Los incomodaban. Sí. Entonces, la clave creo yo que es la comunicación, la oración. Sí. Muy bueno. Es bien importante también, creo yo, el hecho de discernir. Porque cuando nosotros, estamos en ese momento de querer tomar una decisión, pero no hemos discernido realmente dónde nos quiere Dios. Algunas veces nosotros estamos queriendo huir. Eso es clásico, ¿eh? Sí. Otras veces nos vamos sin saber, y decimos sí a la primera, sin haber orado, como decía Víctor, ¿verdad? Necesitamos estar realmente en comunión con Dios y estar seguros que es Dios que nos está llamando. Y estar también disponibles y dispuestos. Sí, buenísimo. Dos aspectos, Sí, ¿verdad? muy Dos bueno, puntos de buena vista, combinación. ¿sí? Sobre el ser presionado. Bueno, vamos a la pregunta 4. ¿Cómo puedo identificar que estoy caminando en mi llamado? Bueno, una pregunta que creo que todos nos hacemos en algún momento de la vida y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, o sea, del discernimiento. ¿Cómo sé si estoy caminando en mi llamado? Definitivamente no lo podemos saber si no tenemos comunión con el Señor. En la Biblia, pues a lo largo de la Biblia nosotros vemos cuántos ejemplos de hombres llamados por el Señor. Desde Noé, Abraham, Moisés. Nos vamos al Nuevo Testamento con todos los apóstoles y los discípulos y todo eso. Y realmente Dios nos está llamando. Eso no hay duda alguna. La cuestión aquí es si realmente es mi llamado. Yo diría que necesitamos del Espíritu Santo para que la Biblia dice que Él nos guía. Él es quien nos dice por dónde caminar. Y muchas veces nos lanzamos a una determinada actividad porque creemos que es nuestro llamado sin tan siquiera haberle preguntado a Dios. Y para mí es lo que yo podría decir. Y también como hay dos llamados generales, ¿verdad? Que es ir a evangelizar, ir y hacer discípulos. O sea, son llamados, comisiones para todos. Lo que quiero decir es que a veces encontramos nuestro llamado haciendo el llamado general y empezando a servir, involucrarnos en algo y poco a poco vamos descubriendo dentro de tantas cosas que Dios puede llamarnos. Y en esta área Dios de alguna manera me ha ido introduciendo, me está llevando y me va capacitando. Entonces creo que si no actuamos, si no nos mojamos en alguna de los llamados de Dios, nunca lo vamos a descubrir. Entonces creo que el primer paso es no tener temor y accionar en cualquiera de los llamados generales, y poco a poco se va clarificando, porque honestamente no sé si les ha pasado, pero no es tan claro a la primera, sino que toma su tiempo. No es tan claro, pero yo veo el discernimiento. A veces no es muy claro porque no aplicamos ese discernimiento, esa visión espiritual. Porque cuando ya aterrizamos realmente en que sí, esto es lo que Dios me ha llamado a hacer, empezamos a enlazar muchas de las cosas que nos han venido sucediendo, tal vez en la infancia, en la adolescencia, en el pasado, han sido un camino que nos ha preparado y que estaba claramente enlazado con lo que estamos haciendo. Y que se va a sentir satisfecho haciéndolo. Creo que como lo sé, me siento pleno, me siento que me gusta, no es una carga, o sea, porque la pregunta es cómo sé que estoy en mi llamado, o sea, me siento bien, no es algo, por difícil que pueda ser, no se siente forzado. O sea, nos sentimos bien, pero hay algo súper importante ahí que no debemos de perder de vista, y es que también sentimos que no lo podemos hacer. Ah, claro, sí, eso sea, es la de siempre, ¿verdad? Sí, nunca nos sentimos un don, una habilidad, o sea, hay algo, pero cuando se va a hacer es como, no puedo hacerlo si Dios no está conmigo. Amén, no, totalmente. Bueno, yo creo que al final todo viene a caer en esta palabra que se está convirtiendo como la clave, ¿no? En discernir, buscar de Dios, comunicación. Yo creo que uno no puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Yo creo que Dios lo pone a uno en un lugar que sí va a satisfacer esta máxima.
y eso va a estar acuerpado por el Espíritu Santo, porque Él nos ha dado dones. Entonces vamos a tener que también previamente encontrar qué es el don que Dios me ha dado, o Dios me está prestando, mejor dicho, en esta vida, para poderlo poner, para exaltar su nombre y bendecir la vida de los demás. Y ahí cumplir esto de que yo puedo dar lo que tengo y nunca voy a dar lo que no tengo, pues, ¿verdad? Entonces creo que sería importante también hacer esa ¿cómo se llama? Ese pequeño análisis, ¿verdad? Antes del tema de los dones que el Señor pues reparte, ¿verdad? A su iglesia. Sí, porque mucha gente en emoción, ¿verdad? Quiere servir, pero realmente les voy a contar una experiencia. Una persona que yo conocí, que él desde que llegó, este caballero desde que llegó a la iglesia, llegó con ganas de servir. Y él llegó a una iglesia pequeña donde necesitaban gente para que cantara. Pero este amigo mío no sabía cantar. Buena ilustración. Buena. Ya ve por dónde va. Ya ustedes se imaginan, ¿verdad? Sí. Entonces, no basta solo con tener el deseo, sino que también discernir, y como dice también Víctor, reconocer qué dones nos ha dado Dios para servir a Dios de la mejor manera que podamos. Desarrollarlos. Sí, y Dios va abriendo el camino, incluso, o sea, yo siempre veo en la Biblia Dios buscando a la persona para su llamado. Yo así lo identifico. Y creo que de esa manera es como también Dios lo va llevando a uno, porque también se da el caso de que, como el ejemplo, queremos como, es que yo quiero hacer esto, es que yo quiero hacer lo otro, pero es como lo que yo quiero. Y no se trata de lo que yo quiero hacer, sino de lo que Dios me llama a hacer. Y cuando Él me llama, Él me lleva en el camino, y muchas veces el camino no es muy agradable, ¿verdad? No es muy agradable, que digamos, pero al final es de crecimiento. Entonces, yo eso identifico mucho en todos los llamados que tienen los hombres de Dios en la Biblia, que es Dios llamando. O sea, Dios buscó a Moisés allá en la zarza, Dios buscó a José, el soñador, por medio de sueños, ¿verdad? Dios llamó buscó a Abraham, incluso, digamos, a María, por ejemplo, en su llamado a ser la madre terrenal de Jesús, mandó un ángel. Entonces es Dios llamando. Y Eso es lindo. confirmando eso, ¿verdad? El pasaje de la Biblia: no me escogiste vosotros, sino que yo os escogí. Ajá, entonces para saber si estamos caminando e identificando nuestro llamado, era la pregunta. Es bien interesante que vayamos y le preguntemos a Dios, Sí. el que nos diseñó, el que nos creó y el que tiene los planes y propósitos para nosotros de la fundación del mundo, como dice su palabra. Qué bonito. Bueno, vamos a la siguiente porque el tiempo está corriendo. Llevo años asistiendo a la iglesia fielmente, pero no logro dar el paso de servir. O sea, este es el caso de alguien que agregaba ahí en su pregunta que viene en el caso es alguien de aquí de la iglesia, viene a las 3 celebraciones de domingo, tiene años de venir, no falta, pero no da el paso de servir. Dice, ¿qué me pasa? No entiendo qué me pasa. Bueno, esa pregunta creo yo la podemos encapsular también en que a veces nosotros los seres humanos tenemos una particularidad bien interesante y que va más allá de lo que Dios nos pueda ofrecer o señalar o marcar. Y es que hay un momento que nos toca tomar una decisión a nosotros y no a Dios. Yo creo que, y esto es puramente práctico, o sea, Dios no puedes tener una buena iglesia, no puedes tener con buenos hermanos, miembros de la iglesia, con un buen liderazgo, todo está propicio para servirle. Pero al final, quien tiene que decidirse a dar el primer paso, de manera práctica, es la persona. Entonces yo creo que también hay un término, no sé si procrastinación, creo que se llama, sí, que ha agarrado mucha fuerza, que es una tendencia que también hay que ver que no voy a hacer algo de eso. Que para mañana, y mañana que para mañana, y así nos vamos hasta que 10 años el para mañana no tiene fin.
Entonces, y puede ser simplemente como, y resumir como la Biblia dice que le dijo a Moisés: ¿y por qué clamas a mí? Camina. O sea, hay que discernir, volviendo a la palabra clave, de que hay un momento que sí, por supuesto, hay que sentarnos a buscar la dirección de Dios, como dice Margarita, a preguntarle cuál es el plan que tú tienes para mí, que es donde tú me quieres colocar. Eso hay que hacerlo, claro. Pero no hay que olvidar que todo eso se puede ver paralizado con la simple indecisión de una persona que deje pasar el tiempo y simplemente no diga: ya llegó el momento. Y de una manera simple, sencilla, y yo diría inclusive nada espiritual, sino práctica, tome su decisión y pase a servirle al Señor. Sí, porque es increíble, dice que tiene 10 años congregándose y nunca ha servido, es un caso... Bueno, eso le dio a sus discípulos: miren los campos que ya están blancos para Exacto. Es decir, en cualquier momento es el adecuado. Acción, ¿verdad? Acción. Que hay que accionar, porque en la iglesia lamentablemente tenemos mucha gente con años que sabe muchísimo, pero sentada. O sea, no es posible. Ahí es donde entra lo que están diciendo. Hay que accionar, bro. Hay que accionar. A veces como que estamos en un lugar cómodo, ¿verdad? Y bueno, hay una tendencia incluso a buscar que las cosas no se hacen bien, eso. Que no sé qué, que esto no está listo. Bueno, le falta todo y entonces por eso no. Eso se me viene a mí a la memoria. Y creo yo que a veces esa persona que tiene esa idea de decir, aquí falta esto y por qué no haces eso, bueno, ¿qué te paras tú? Si aportas eso que supuestamente falta, acción. Yo recuerdo eso de unas tres etapas como de crecimiento del cristiano. Una etapa donde hay que sentarse a recibir, ¿verdad? Somos bebés porque tenemos que crecer. Hay otra donde ya maduramos y discernimos que recibimos y ya somos más selectivos, ¿verdad? En cuanto a lo que comemos espiritualmente, pero llega un momento en que tenemos que dar, porque si no estamos como obesos, y empieza eso que tú mencionabas, de que, no, ese mensaje ya lo había oído, no, es que eso lo dijo el otro pastor, es que no, entonces empieza la crítica porque ya estás tan lleno y no fluye, no corre en ti. Hay un río, hay un estanque, ¿verdad? Exacto, hay un estanque. Entonces, definitivamente que hay que accionar. Me estoy acordando ahorita de algo que enfoca muy bien, de manera clara, el tema de que tenemos que a veces tomar nosotros la iniciativa y dar ese primer paso de manera práctica. Y es, por ejemplo, en relación al pecado. Ahorita me acordé de algo que me impactó, que vi un mensaje de un pastor en las redes, en las plataformas virtuales, y me llamó mucho la atención lo que él compartió. Dice que llegó un joven enojado a donde él pidiendo consejería, y él lo recibió, y cuando está frente al pastor le dice: estoy enojado con Dios, le dice. ¿Y por qué, hijo? Le dijo el pastor: porque he cometido adulterio, le dijo. Y eso le dijo. Y le oré a Dios que no lo cometiera, que me diera fuerza para que no cometerlo, y lo terminé haciendo, le dice. Entonces el pastor lo queda viendo, un hombre sabio lo queda viendo y le dice: mira, hijo, te puedo hacer una pregunta, ¿sí? Además de pedirle a Dios, ¿le dijiste a tu esposa para que orara también contigo? Y a la vez confesaras tu pecado con ella y tuvieras también la oración de ella a la par tuya. Te puedo hacer otra pregunta antes de que me contestes la primera. Además de eso, ¿te apartaste de esa persona que era el foco de tu tentación? No, le dice: más bien yo voy a comer con ella todos los días. Entonces, ¿a qué traigo esto? Que a veces esperamos que Dios haga la parte que nos corresponde hacer a nosotros. Miren, Dios es todopoderoso, es omnipotente, omnisciente, omnipresente. O sea, nada es imposible para Él, dice la Biblia. Pero por un misterio nos quiso dar un libre albedrío. Y en ese libre albedrío nosotros no somos robots ni autómatas. Tenemos que tomar a veces decisiones de manera práctica. Claro. Y tomar conciencia que esas decisiones traen consecuencias. Así es. Buenas o malas. Y a partir de ahí vamos a poder accionar de la mejor manera. Exactamente. Bueno, gracias. Seguimos. Otra pregunta que nos ha llegado. Sirvo en mi iglesia dentro de un ministerio, pero quiero renunciar porque mi líder actúa con el equipo de servidores como si fuera un jefe de empresa y no un líder espiritual. Eso me ha creado un conflicto interno. ¿Qué puedo hacer? Buena pregunta.
Tan, tan, tan. Bueno, la verdad que Se está dejando lo mejor para el la verdad que discernimiento siempre, vea, porque a veces el Señor nos pone también personas sobre autoridad sobre nosotros que no nos gustan, que no lo están haciendo bien, y es bíblico. Samuel en la casa de Elí, o sea, va a pensar cómo Dios fue a meter a Samuel en esa casa si era un desastre. David bajo el liderazgo de Saúl, o sea, Dios a veces permite esas cabezas sobre nosotros porque también está moldeando nuestro carácter. Entonces hay que saber discernir. Dios me tiene aquí porque yo soy orgulloso y Dios me está moldeando a través de esta persona, o definitivamente ya no estoy en esa etapa y esta persona sí, por alguna u otra razón está actuando mal, la colocaron quizás sin orar o a saber y está en esta posición, y yo puedo decir, bueno, puedo salir, pero siempre preguntándole a Dios. Sí. Porque la gran mayoría ve algo y con esta me voy, Sí. y perdió la formación. O sea, al final eso es lo importante, ¿vea? Que Dios nos está formando. Y hay dos cosas también. Es que aquí en esto está el lado de, como estamos hablando de iglesia, está el lado de el jefe, o el encargado del ministerio, y está el discípulo. Desgraciadamente en la iglesia muchas veces se comete eso, el abuso, que con la excusa de que es un líder espiritual llega al colmo incluso de manipular Correcto. a la persona. Entonces hay un abuso, cuando debemos recordar siempre que estamos trabajando con personas voluntarias. Hay personas que por supuesto no distinguen eso. Segundo, está el otro lado, el que es el discípulo, el que está siendo abusado, que muy acertadamente, pues, José Miguel nos ha hecho este comentario muy, muy acertado, que hay personas que sencillamente Dios está trabajando con ellas. Entonces uno, de hecho le voy a decir, muchas veces si uno ve para atrás, por ejemplo, yo tengo una carrera académica, digamos, de 30 años, y académica, de trabajo, etc., donde los jefes más difíciles he aprendido bastante con ellos. Entonces muchas veces Dios ocupa estos jefes o estos líderes difíciles para terminar de moldear el carácter, donde uno tiene que ser humilde y recordar que trabajamos para Dios, no debe quitarnos esto el ímpetu, y trabajar, pues, como dice también la palabra de Dios, hacer todo como para el Señor. Sí, yo creo que la persona que tiene esta duda debería preguntarse también si esto es de carácter particular o general, ¿verdad? Este problema. Porque, Buen punto. ¿verdad? Porque si es particular, cabe el 100% lo que dijo José Miguel. Entonces, con él no tiene problema, con él no tiene problema, con él no tiene problema, es lo conmigo, no tiene problema, Dios me está enseñando algo. Entonces, que más bien esta persona debería de valorizar más esta enseñanza, porque Dios la está dando. Claro. Ahora, si viene y discierne y se da cuenta de que es todo el grupo el que está siendo maltratado, de que está siendo abusado, como dice Walter, entonces ahí sí es otro escenario. Pero aún dentro de ese escenario, Dios nos manda a orar por estas personas. Claro, sí. Y por supuesto, no obrar precipitadamente. Miren, yo algo que he aprendido de manera así para mi vida es que Dios no es Dios de ajolotados, diciéndolo en buen salvadoreño. Dios no está en medio de la prisa, en medio del afán y en medio de las carreras. Hay que tomarse tiempo para todo. Entonces, aunque la situación fuera general, eso no es una licencia para decir yo ya me voy, ya no aguanto. No, porque hay una persona, hay un ser humano que puede estar fallando como líder y que de repente necesita la ayuda de nuestras oraciones, de todo el equipo, para ayudarle a superar esa situación de carácter y que no sea más bien una piedra de tropiezo. Entonces, no es licencia para irme al día siguiente, pues. Pero también, y volviendo al término este que hemos tomado como centro de la mesa hoy, discernimiento, discernir también que debe de haber un tiempo como un deadline, ¿no? Si se puede usar el término. Por sanidad. Por sanidad, porque también a paz nos ha llamado el Señor, ¿verdad? O sea, todo cae, se engloba en la palabra de discernirlo correctamente. Sí,
Sí, porque en el ámbito ministerial, que es el caso de la pregunta, si se prolonga una situación de estrés, creo que puede afectar mucho la vida espiritual de la persona. Exactamente. ¿Verdad? Me encantó lo que dijo Víctor de tener esa calma para tomar decisiones, pero generalmente solemos ser impulsivos. Esa es nuestra naturaleza, sí. Las emociones nos Sí, afectan. exactamente. Entonces, bien interesante poner ahí un espíritu de paz, ¿verdad? Un espíritu de parte de Dios que nos permita tomarnos ese tiempo en sabiduría, ¿verdad? Para discernir. Amén. Y si vemos la palabra, o sea, cuánta gente años formándose en lugares incómodos, años, no meses, años en lugares incómodos. Entonces, Sí, creo que de todos tener hemos vivido. tranquilidad, porque muchos quieren a la primera ya eso de excusa también para no continuar, ¿ve? O quieren una iglesia perfecta, pues, y también No existe. Bien clara es la respuesta, de verdad que hasta a mí me dio claridad. no se vayan. Vamos a la última pregunta, por cuestiones de tiempo. Creo haber recibido un llamado de parte de Dios y estoy caminando en ese llamado, pero no está siendo fácil. ¿Eso es normal? Yes. No nos vamos a extender mucho, totalmente sí. Sí, no hay mucho que explicar, sí. No hay mucho que explicar, sí. Definitivamente sí. Acordémonos que Dios, más que un Dios de sucesos, es un Dios de procesos. Y es hermoso, ¿verdad? Esos procesos son hermosos los de Dios, Exactamente. aunque duelan. Así es. Y es que depende también a veces la madurez que uno va obteniendo en el camino, ¿verdad? Al principio hay cosas que cualquiera que sea desde afuera puede decir, y eso lo tiene sintiéndose mal. Pero ese es nuestro nivel que tenemos. Entonces, a veces esa presión está haciendo que crezcamos, pues, aunque sea incómodo. Sí, esos procesos nos llevan a crecer para cumplir a plenitud el llamado del Señor, ¿verdad? Y volvemos una vez más a ver los ejemplos en los hombres de Dios, Sí. ¿verdad? Un Moisés. Procesos. Moisés es el hombre 40-40-40. Sí. Ese es consideraría yo, el máster de los procesos. Porque le llevó desde que comenzó con su nacimiento hasta el día que Dios lo llamó 120 años. Y 3 grandes procesos de 40 años cada uno. Uno de prosperidad como príncipe, que se creía que era alguien. 40 años cuidando ovejas prestadas de su suegro, donde se dio cuenta que no era nadie. Y 40 años después de que vio la zarza ardiendo, dándose cuenta de lo que Dios puede hacer. Lo que Dios puede hacer con una persona que sabe que no es nadie. Entonces, ese es el máster de los procesos. Para mí, sí. O sea, yo me quedo así. Porque cuando Dios llama a Moisés, yo no creo que él esperaba que le dijeran, vuelve a Egipto, allá es tu misión. Yo creo que él creía que estaba muerto. Para él, la vida se había acabado. Sí. Lo regresa a Sí. de donde él venía huyendo. Pero que si se pone a pensar, había sido una preparación sin haberse dado cuenta. Sí. Hermoso, de verdad. Amén. Amén. Así es que sí, querido. Sí, son difíciles y es normal. Es normal. Así es que el tiempo Se acabó, ha sí. concluido y gracias por el tiempo. De verdad aprendemos mucho, lo disfrutamos mucho y unas palabras para despedirnos. Sí, no, a mí me ha encantado y muchísimas gracias también a ustedes por la invitación. Y yo estoy seguro de que si tú, querido amigo, quieres servir al Señor, lo que Dios quiere ver es un corazón dispuesto. Si tú estás dispuesto para servir a Dios, yo estoy me encanta esa otra porción de la Biblia, ¿verdad? Que desde aquí de la tierra podemos nosotros comenzar a ver que Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas. Yo creo que también en la iglesia Señor, hay mucha oportunidad de servicio. Lo que Dios quiere ver es un corazón dispuesto. Y hay otra frase que yo he aprendido, y es que Dios no llama necesariamente al que está capacitado, sino que Dios capacita al que quiere servirle. Entonces, si tú quieres servir a Dios, ten por seguro que Dios te va a capacitar. Muchas gracias. Bueno, sí, gracias a los compañeros del foro. Aquí todos aprendemos definitivamente.
Gracias a Dios por permitirnos este espacio maravilloso que la tecnología nos brinda, que podemos acercarnos a las personas, no importando que tengamos un distanciamiento físico en el momento. Y pues no hay mucho más que decir, porque creo que Walter fue bien explícito en lo que acaba de decir, y realmente comparto con él al 100% que eso es lo que debemos de hacer para servirle al Señor. Y bueno, yo diría, esa relación con Dios, esa relación personal con el Padre, es la que nos va a mantener sirviendo, no importa lo que esté pasando, cómo yo me sienta, el entorno en donde esté. Si yo tengo esa relación con Él fuerte, todo va a salir bien. Amén. Sí, gracias a todos, y te animamos a que sirvas a Dios, porque algo que a mí me motiva y me da fuerzas es que hay un legado espiritual, hay un legado que va más allá de nosotros mismos y que además es eterno. Estamos haciendo siembras eternas y siembras para el cielo. No es solo algo que hacemos aquí, una actividad que se queda en estos límites terrenales, sino que va más allá. Así que te animamos a que, si aún no sirves, puedas servir en algún ministerio o puedas servir, tener una vida de servicio, para que vayas disfrutando de esto, porque en realidad hay satisfacción, porque estamos agradeciéndole al Señor también con nuestro servicio todo el amor que Él nos ha dado. Y bueno, les esperamos también para la próxima serie. Va a estar buenísima la serie Familia. Les esperamos el próximo sábado. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.